27, versículo 45 en adelante, y el tema que vamos a estudiar en esta tarde lo he titulado así: los milagros del Calvario. Los milagros del Calvario. Precisamente queremos hacer alusión a estas fechas que se celebra la semana de Pascua, Semana Santa, ¿sí? Y poder retomar el tema tan importante que es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, su resurrección y su obra a nuestro favor. Mateo 27, verso 45, dice así la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, estos que se habían levantado después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, y José, la madre de los hijos de Zebedeo, que fue precisamente la representación que hoy vimos con los jóvenes. Señor, te damos infinitas gracias en esta tarde porque eres muy bueno con nosotros, y queremos en este día retomar, Señor, este tema tan importante, esta doctrina tan fundamental para nuestra salvación, como lo es la doctrina de la resurrección, Señor, tu crucifixión, tu sacrificio, tu redención por medio del derramamiento de tu sangre, ahí mismo la justificación, Señor, de nosotros, y por lo tanto nuestra santificación. Oh Señor, creemos que somos bienaventurados y somos dichosos, porque hoy podemos disfrutar de la promesa de la vida eterna. Y todo esto sucedió aquel día, aquella tarde, cuando Jesús fue llevado a un madero. El hombre más santo de la tierra y más perfecto fue llevado ahí a morir por nosotros, por nuestros pecados, tomando a sí mismo nuestro lugar, muriendo una muerte de cruz. Y nosotros hoy gozamos y disfrutamos de la libertad en Cristo aquí en la tierra y de la promesa de la vida eterna. Gracias, Señor, por ser tan generoso con nosotros, tan amoroso, tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Cuatro milagros notables acompañaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya los hemos leído en estos versículos. Estos milagros se registran en los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, es lógico, leyendo los acontecimientos, estas cosas que pasaron cuando Jesús estaba muriendo ahí en la cruz, pues es lógico pensar que la muerte del Señor esté acompañada de lo sobrenatural, como lo acabamos de leer. ¿Por qué es lógico? Porque si Jesucristo fue lo que dijo que era, si su muerte fue lo que Él declaró que era o representaba, pues es entonces natural o de entender que su muerte estuviese acompañada de maravillas sorprendentes, ¿no es cierto, hermanos?
Y de hecho, nosotros al haber venido a Cristo hemos experimentado una vida sorprendente y una vida llena de esas maravillas que el Señor ha traído a nosotros por medio de su sacrificio. Desde el primer día que venimos a Cristo, nosotros hemos experimentado cosas sorprendentes. Ahora, los 4 milagros que acompañaron su crucifixión y los acabamos de leer fueron: número 1, la oscuridad en el día; número 2, la división o el rasgarse el velo del templo; número 3, la perturbación del terremoto; y número 4, los sepulcros abiertos, donde dice la Escritura que salieron los santos y andaban por toda la ciudad. Aunque este cuarto milagro de que los santos resucitaron no está dentro de la escena de la crucifixión de Cristo, pero Mateo lo incluye como un evento más relacionado a su crucifixión, porque esta resurrección de estos santos fue hasta que Jesús resucitó, no fue en el momento de la crucifixión, pero entran dentro de los milagros que tienen que ver con su crucifixión. Ahora bien, el verso 45 dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Aquí hay 2 hechos significativos sobre el periodo o el tiempo de la oscuridad. En primer lugar, la hora sexta era el mediodía, ¿sí? O las 12 del día para nosotros. Eso quiere decir que el tiempo de oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde en punto fue algo sorprendente. ¿Por qué fue sorprendente? Por ejemplo, nosotros cuando despertamos cada mañana, no sé a qué hora se levante usted, ¿no? Algunos se levantan muy de madrugada, 4, otros 5, 6 de la mañana, 7 quizá de la mañana, ¿no? Y ya se empieza a hacer tarde. Pero salimos y es de mañana y ya hay luz, pero está fresca la mañana. Pero cuando llegue el mediodía, ¿en qué nivel está el sol? No, está, pues miren, ahorita son las 12:25 y el nivel está en todo su esplendor. Bueno, de hecho, la luz del mediodía se ha considerado como la luz más brillante de todo un día. Y esa es la idea que quiere transmitirnos Marcos. ¿Cuál? Que enfatizar lo milagroso de la obscuridad cuando Él está siendo crucificado en medio del día, cuando el sol está en su máxima expresión. O sea, cuando son los momentos más inesperados es cuando el Señor obra, ¿no? Y manifiesta sus señales, sus prodigios, sus maravillas. Y de hecho así fue cuando nosotros venimos al cristianismo, cuando venimos a Cristo. Podemos decirlo a la inversa o aplicarlo a la inversa. En los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, vino la luz de Jesucristo y alumbró nuestros corazones y nos salvó y nos perdonó, y ahora somos una nueva criatura, gracias a Dios, ¿no? Algunos estaban a punto de suicidarse, otros desahuciados a punto de morir en la cama de un hospital, otros con un hogar totalmente disfuncional, destruido, a punto de lo peor. Y fue en esas tinieblas cuando la luz de Jesucristo llegó a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es justo como al Señor le gusta manifestarse a nosotros, cuando nosotros sentimos la incapacidad total, la vulnerabilidad en toda su expresión, es cuando dice Dios: yo existo, yo soy una realidad, yo soy Dios, ¿sí? Yo quiero bendecir tu vida, yo quiero transformar tu corazón. Se nos revela, y cuando creemos que todo está a punto de terminar, pues es al revés, todo comienza de nuevo con una nueva fuerza y un nuevo vigor en Jesucristo, ¿verdad? Y es que Jesús, hermanos, siempre ha mostrado su poder en las condiciones más difíciles. Por ejemplo, algunas de las historias bíblicas son fascinantes. Una de ellas dice que Dios separó el río Jordán para que los hijos de Israel cruzaran cuando el río estaba en la etapa de inundación. No lo busque, eso lo dice Josué 3, versículo 15. Y es que Dios quiere mostrarnos que Él es todopoderoso y que hace sus poderosas obras cuando las circunstancias son las peores. De hecho, el Salmo capítulo 46, versículo 1, que es un texto que todos sabemos de memoria, dice David así: Dios es nuestro amparo y, bueno, hasta lo cantábamos, ¿verdad? Yo hace 32 años, 33 años que vine a Cristo, eran los cantos más modernos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Se acuerdan?
Oh, están bien nuevos la mayoría, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en la tribulación, y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y decía el pastor: el que sigue, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Y el que sigue, Juan vio el número de los redimidos. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Y es justo lo que está tratando de enfatizar David, de acuerdo a lo que sucedió en el momento de la crucifixión de Cristo. Repito, que en los momentos más difíciles es cuando viene la manifestación de la gloria de Dios. Dice Marcos que la duración de la oscuridad fue desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, ¿cuánto duró? 3 horas. No fue una oscuridad momentánea, fue una oscuridad prolongada, larga. ¿Qué enfatiza ese detalle? Es muy importante, porque enfatiza la grandeza del milagro en nosotros, que no es de un milagro de conversión instantánea, momentánea, y que como cuando metes a calentar, tú metes tu sopita al microondas, le pones 1 minuto y sale bien caliente, pero pasó 1 minuto y ya está tibia. Sí, pero si la pones a calentar directamente en la lumbre, te dura todo el ratito bien caliente, ¿no? Eso es justamente lo que quiere transmitirnos Marcos. ¿Qué? Que el momento de la conversión y el impacto de la cruz de Cristo en nuestras vidas no es de un momento, sino es una vida prolongada de cambios y transformaciones. Debe haber evidencia de todo eso. Por ejemplo, un eclipse solar dura aproximadamente 3 minutos, pero aquí la oscuridad duró 3 horas. Eso es un milagro. Y ese milagro se debió ¿a qué? A que había un hombre siendo crucificado, era un hombre santo, perfecto, sin mancha, sin pecado, sin contaminación, y que estaba dando su vida por los pecadores, y hubo un efecto en el planeta. Es asombroso, pero lo más asombroso, oigan bien, lo más asombroso fue cuánta gente siguió caminando como si nada hubiera sucedido después de este gran acontecimiento. O sea, la gente temió, ahorita lo vamos a leer, se impresionó, se maravilló, pero muchos de ellos continuaron. Ahí vemos al soldado romano que, bueno, en este canto lo representaba muy bien y decía, bueno, como era de esperarse, aquí nada sucedió, todo está normal. Y así mucha gente está pensando el día de hoy, bueno, ese Jesús murió hace 2000 años, fue a la cruz, dicen que fue al infierno, dicen que para arrebatar las llaves del decreto que había en contra nuestra, dicen que fue al cielo, dicen que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y la gente se la pasa prolongando su vida en pensamientos de esa manera por su pecado, porque no quieren venir a Cristo, porque no quieren reconocer que el sacrificio de Jesús en esa cruz evidencia un poder de transformación que dijimos continuo, no de un momento. Algunos están tan endurecidos en sus corazones allá afuera en el mundo y también dentro de la iglesia, que incluso pueden sufrir periodos de tristeza, de enfermedad, de situaciones, pero apenas se recuperan y se sienten un poquito menor y vuelven rápidamente a sus caminos perversos, porque no ha habido un cambio, porque el impacto del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz, realmente no impactó su corazón porque no lo abrieron. Miren, alguien dijo esto, dice que solo la eternidad del fuego del infierno llamará la atención de algunos pecadores endurecidos, es decir, que hasta que se vean quemándose en el infierno van a decir, ay, era real lo que nos decían, ay, debía haber creído en Jesucristo. Y dice este escritor, y de hecho el infierno va a recibir toda la atención de esa gente, pero será demasiado tarde para que se arrepientan. Hermanos, Cristo fue a la cruz a pagar por cada uno de nosotros. Él murió en nuestro lugar, fue el sustituto perfecto, murió como santo a favor de los pecadores. ¿Estamos reflexionando en esto? Porque si reflexionamos en lo que hizo Jesús por nosotros, quiere decir que su luz debe ir en aumento en nuestras vidas. Quiere decir que si su luz va aumentando, la transformación debe de ser cada vez más evidente en nosotros.
Si verdaderamente hemos creído en Él y hemos apreciado el sacrificio de Jesús en el Calvario, los efectos, óiganme bien, los efectos de nuestro nuevo nacimiento deben ser cada vez más prolongados, porque esa es la señal de la crucifixión de Cristo. Muchos decimos, yo ya nací de nuevo. Bueno, Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras, porque si tú no tienes fe, si tú no tienes obras, tu fe está muerta. ¿De qué me estás hablando, pastor? De algo muy simple, que si la transformación en nuestro nuevo nacimiento fue el producto de que abrazamos en nuestra fe la obra de Cristo allí en la cruz, entonces es muy fácil. Aquí en la vida, cada día deberíamos amar más, cada día deberíamos perdonar más, cada día deberíamos soportar más. Cada día deberíamos trabajar más para el Señor. Cada día deberíamos ayudar más a la gente que está en necesidad. Hermanos, cada día, en pocas palabras, deberíamos portarnos mejor. Y no estoy hablando que es por obras, sino que la fe se manifiesta a través de buenas obras. ¿Es claro en esto, verdad? Entonces, el cristiano no debería estar hoy en día metido en tantos chismes, en tantas críticas, en tantas murmuraciones, en tanto relajo, en tantas contiendas. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos nuestros ojos puestos en el Calvario. Y cuando hemos puesto nuestros ojos allí, entonces ¿qué viene? Una transformación prolongada. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el escritor Lucas, el médico, escribió en su evangelio que el sol se oscureció, y él da un énfasis muy, muy importante. La única explicación de que el sol se oscureció fue la omnipotencia de Dios. Esa omnipotencia del Señor causó la oscuridad como un milagro divino. No estamos hablando de una oscuridad de las tinieblas de allá afuera, sino de un milagro manifestado por parte de Dios. Bueno, cuando decimos que Dios causó que a plena luz del mediodía, cuando el sol es más brillante, viniera milagrosamente una transformación o 3 horas de tinieblas, de inmediato vamos a tener a los escépticos, a los ateos, a todas aquellas personas, a los críticos diciendo esto es demasiado, esto no lo puedo aceptar, esto no lo puedo creer. Que dicho sea de paso, recientemente murió el ateo más famoso del siglo XXI, Stephen Hawking. ¿Lo dije bien? No sé. ¿Sí? Sí, y su esposa, que fue cristiana, más bien su ex esposa fue cristiana, y ella dice lo siguiente: cuando mi esposo se le detectó esta enfermedad, le dieron 2 años de vida nada más, pero yo oré a Dios y se lo entregué al Señor y le dije, Señor, ten misericordia de él, y Dios le dio 50 años más de vida. Bueno, gloria a Dios por esa maravilla que hizo el Señor. Dice la mujer, aunque lamentablemente de nada le sirvieron esos 50 años, porque él murió ateo. Pero cuando un ateo entonces le decimos, o escucha esta enseñanza, oye, escucha lo que escribe Lucas, lo que escribe Marcos, Mateo, y dicen, ¿cómo que Dios maravillosamente, milagrosamente trajo tinieblas cuando están a plena luz del día? Bueno, la respuesta es muy simple. Dios es dueño de este mundo, ¿no? Dios es el creador de este mundo, y si Él quiere alterar el sistema solar, lo puede hacer. Si Él lo quiso hacer por 3 horas, lo puede hacer, porque Él es el dueño. Ya sea que los críticos, que los escépticos, que los ateos lo quieran entender o no, Dios es Dios y siempre será Dios y seguirá siendo Dios. Amén. Entonces yo le creo a lo que dijo Mateo en el versículo 45. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esto también es interesante. Parece que fue una oscuridad mundial, no solamente en la región. Parece algo parecido como el diluvio de Noé, que también fue universal, que también fue mundial. Pero ¿cuál es el propósito de esta oscuridad? ¿Por qué el Señor mandó esa señal de oscuridad? Bueno, hubo 2 propósitos. Uno para castigo y otro para protección de Jesús, y ahorita lo vamos a explicar. En primer lugar, el propósito de oscurecer a plena luz del día, de traer tinieblas y oscuridad, hablemos del castigo. El castigo o juicio.
La Escritura nos da suficiente información autoritativa para ver esta oscuridad como un castigo o como un juicio de parte de Dios. ¿Usted y yo creemos que la palabra de Dios es autoridad para nosotros? Hace poco hablé con una persona y una persona me dijo: mira, he oído tus predicaciones, he oído tus enseñanzas, están bonitas, me dijo, pero yo te oigo predicar y ¿sabes qué pienso de ti? Que tú solamente estás dando información. Y yo le dije: te equivocas, porque la Biblia no es solo información, es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficiente y eficaz, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que vamos a decir y a demostrar que estas tinieblas representaban juicio, creemos que es juicio porque la Biblia es la palabra de Dios y para nosotros es la autoridad absoluta. ¿Lo creemos? No, que fue un eclipse más prolongado. No, miren, en Génesis capítulo 15, versículo 12, de Abraham se dice lo siguiente. Dice que cuando el sol se ponía, Génesis 15, 12, un sueño profundo cayó sobre Abraham. Y he aquí un horror de oscuridad cayó sobre él. Ahora, noten, usa dos palabras Moisés: horror y oscuridad. Y estas dos palabras en el original están asociadas con la palabra juicio, denota juicio. Lo vamos a explicar. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 10, versículo 21, la oscuridad que llegó a Egipto en la época de las plagas, cuando Faraón se negó a dejar a ir a los israelitas, también fue una manifestación de juicio. Éxodo 10, 21 dice: Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Este fue un juicio de parte de Dios y este juicio duró 3 días. Seguimos demostrando. El profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 18, profetizó algo tremendo. Amós 5, 18. Y él dijo así, de parte de Dios: ay de ustedes que desean el día del Señor. ¿Cuántos deseamos el día del Señor? Hoy es el día del Señor, en el sentido de que hoy le dedicamos, nos reunimos, le adoramos, le bendecimos, le glorificamos, le servimos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, yo no sé ustedes, pero al menos yo deseo el día del Señor. Se me hacen los días largos, hermanos, esperando a que llegue el día domingo. Yo le platico a mi esposa: mira, yo cuando salgo de viaje y no voy a predicar, pero voy a un evento, me voy preparado como si yo fuera a predicar. Yo preparo mis temas, digo, por si acaso, porque me apasiona, me gusta, es el llamado que Dios me... Y a veces ahí se quedan guardados los temas, porque yo no era el invitado, ¿no? Pero lo que quiero demostrar, miren, lo que quiero demostrar con este ejemplo es lo que parecía que pasaba con el pueblo de Dios en la época del profeta Amós, porque dijo: ay de ustedes que desean el día del Señor. Ay, los ayes representan dolor, no es un ay de enojo, sino de dolor. Entonces él dice: ay de ustedes que desean el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Y responde y dice: será de tinieblas y no de luz. ¿Por qué de tinieblas y no de luz? Porque ellos no le habían dado una respuesta a Dios. En la época de Amós no había sucedido la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en sus corazones ellos estaban alejados de Dios. Hoy en nuestros días nosotros tenemos completa la obra de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto debemos anhelar el día del Señor. Pero ¿para qué deseamos el día del Señor? Ya lo dije, para adorarle, para esto, aquello. Sin embargo, para otros el día del Señor es juicio, porque aunque vienen a la iglesia, su corazón está endurecido hacia Dios. Es terrible eso que estoy diciendo. Miren, el profeta Sofonías también en el capítulo 1, versículo 15, llama a ese día un día de tinieblas y oscuridad.
un día de nubes y densas tinieblas. También en el Nuevo Testamento Cristo mismo habla del juicio en términos de oscuridad cuando nos cuenta acerca del siervo inútil en una parábola. En Mateo capítulo 25, versículo 30, Él dijo: echen al siervo inútil a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta es la siguiente: ¿cómo es nuestro estilo de vida el día de hoy? ¿Luz o tinieblas? Analicémonos. No es necesario que me lo diga, pero ¿cómo es nuestro estilo de luz? Miren, un creyente que se aferra a vivir en tinieblas, un creyente que viene a la iglesia, que conoce a Cristo, que adora al Señor, que sirve a Dios, que entiende la importancia de la santidad, de la santificación, que entiende todo eso, con el pensamiento más simple, no se debería aferrar a una forma de vida pecaminosa. Pero si aún así, en lo más básico, nos aferramos, o ese cristiano se aferra a vivir una vida en tinieblas, escuchen bien, en algún momento de su vida puede llegar a experimentar algún juicio de Dios. Porque eso es lo que pasó con el pueblo de Dios. Ellos se aferraron a vivir en tinieblas, se aferraron a cerrar su corazón, y el efecto de juicio, por supuesto, que repercutió sobre ellos. Dios es luz, amén. Y por lo tanto, nosotros debemos andar en esa luz. ¿Cuál luz? La luz de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos trajo claridad al corazón, trajo claridad a nuestros ojos, trajo claridad y tranquilidad a nuestra alma, que somos salvos por la gracia de Dios, amén. Bueno, si decimos que somos salvos y decimos andar en luz, entonces debemos ir de gloria en gloria y debemos comenzar a perfeccionar nuestro caminar en Dios. La morada eterna de los que rechazan a Cristo será irremediablemente la oscuridad, pero para los que sostenemos nuestra fe en su muerte y su resurrección, dice la Biblia que nos está reservado el brillo más radiante de la morada celestial, su presencia en el cielo, allí donde está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos le damos gracias a Dios? Además, la oscuridad representa el castigo que Cristo estaba asumiendo por el pecador. Cuando Él está en la cruz y se oscurece el día milagrosamente, eso significa el castigo que Él está asumiendo por los pecadores. Cuando Él clamó en el versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Estaba tomando el lugar del pecador. Gloria a Dios. Él tomó nuestro lugar, hermanos. Nuestro lugar era ese. Nosotros éramos los verdaderos culpables. El juicio era irremediable, inevitable. Era un decreto contra nosotros. Qué terrible, ¿no, hermanos? Al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Ahí donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahí donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Ahí ese es nuestro lugar, era nuestro lugar. Y Jesucristo dijo: no, yo voy a ir al madero. A él nadie lo mató. ¿Se entiende el término? Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo doy mi vida. A él nadie lo mató. Bueno, físicamente podemos pensar que sí, en cierta manera, pero no hubiera sucedido si Él no hubiese querido, Él no lo hubiese permitido. Y lo permitió, ¿para qué? Para que nosotros no estuviésemos allí. Por eso es que hay que exaltar esto y hay que resaltar esto. Ese lugar era nuestro, pero Él murió ahí en lugar del pecador. Pero hoy nuestra sociedad está cada vez más lejos de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Cada vez más lejos de Dios. Y por lo tanto el aumento del pecado está oscureciendo espiritualmente la vida de la gente con la peor oscuridad de todas. ¿Cuál es esa? La oscuridad espiritual. Y la gente está feliz. Yo me preguntaba a veces, yo no sabía que había tantos adentro del closet.
no sabía que le cabrían tantos a un closet. De repente salieron millones y millones por ahí. Bueno, ¿en qué momento salieron? Cuando la sociedad y nuestras autoridades les dio la libertad que ellos querían. Y de esa manera ellos dicen: ya somos libres, podemos amarnos como queremos, ¿no? ¿Y qué pasa con esa oscuridad? Que la gente se aleja cada vez más de Dios. Y al alejarse cada vez más de Dios, se aleja de esa obra, de ese sacrificio que hizo en la cruz, tan necesario e indispensable para la humanidad. Ellos dicen tener libertad, y si a nosotros nos dicen: ¿por qué hablas así en contra de nosotros?, nos dicen intolerantes. Y si nos dicen que vamos a tener que casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a alejar en una forma de juicio de esa obra que Jesús hizo en la cruz? ¿O vamos a decir: mira, no me importa, cierra la iglesia, y vamos a tener que irnos a predicar a los parques, a las catacumbas, a las cisternas, como se hacía al principio? No importa, tendré que morir como mártir, pero yo no me voy a alejar de esa obra, de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí. Esa es mi decisión, esa es tu decisión. Por eso es que todo este pecado que hoy vemos, todas estas cosas que hoy suceden, debería hacer que el pecador corriera a Jesucristo, a la cruz de Cristo, porque Cristo experimentó la oscuridad más densa por el pecador, que somos nosotros. La segunda maravilla de su crucifixión fue que el velo se rasgó. De todas las maravillas y señales que acompañaron la muerte de nuestro Señor, ninguna fue más significativa que esta. Ya vimos, la oscuridad del mediodía durante 3 horas sin duda fue un evento sorprendente, sí. El terremoto que rompió las rocas, que lo vamos a ver a continuación también, debió haber sido un shock tremendo. Pero escuchen bien, había un significado muy especial en el desgarre repentino del velo del templo, que sin duda, cuando eso sucedió, debió haber punzado el corazón de cualquier judío inteligente. El templo era sagrado, era lo máximo. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Ahora, miren, este milagro fue un milagro privado, porque no se hizo a la vista de toda la gente como la oscuridad. Este milagro del velo estaba en una parte apartada. ¿En dónde? En el templo. Esto sucedió en el templo, así que solo algunos pudieron experimentar ese milagro. ¿Quiénes son esos que pudieron experimentar este milagro? ¿Quiénes eran los que estaban en el templo? Sí, los sacerdotes. Esto es muy interesante. Qué impactante para estos judíos. El velo del templo, escuchen bien, se rasga frente a sus propios ojos, de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, lo vamos a explicar, sino de arriba hacia abajo. El verso 51 lo dice Marcos: y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Qué era este velo? ¿Qué hacía tan especial a este velo? ¿Por qué era tan significativo este velo? Escuchen esto. Este velo era una tela muy elaboradamente tejida de 62 trenzas de 24 hilos cada trenza. El velo tenía 18 metros de largo y 9 metros de ancho. Cierto investigador llamado Alfred Edsheim dice que el velo era tan grueso como la palma de la mano, y era tan pesado este velo que, en el lenguaje exagerado de la época, necesitaban 300 sacerdotes para colgar el velo. Imagínense, por favor. ¿Cuál era la función de este velo ahí en el templo? Ustedes ya lo saben, era dividir el lugar santo del lugar santísimo. Lugar santísimo donde hablaba a Dios con el sumo sacerdote, donde entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio, la ofrenda en expiación, ¿no? Entonces tenía una función muy significativa, muy importante.
El momento del desgarre del velo sin duda fue un shock para los sacerdotes que estaban justo allí en el templo, sobre todo para los que vieron cómo se fue desgarrando. Algunos dicen que era probable que Caifás, que era el sacerdote en turno, estuviera en ese momento en el templo quemando incienso, sobre todo porque estaba cercano el día de la Pascua. Entonces, posiblemente él presenció este milagro. Este milagro, hermanos, debió haber sido sumamente sorprendente y terrible para todos los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué tan sorprendente? ¿Por qué tan terrible? Miren, al momento de rasgarse el velo en dos, los sacerdotes que estaban en el lugar santo, escuchen bien, ahora podían ver el lugar santísimo. Podían ver aquel lugar santísimo que ningún ojo humano podía y debía mirar sin que muriera inmediatamente. Fue un momento terrible entonces. ¿Qué evento tan aterrador debió haber sido para ellos? Imagínense, de pronto están ahí en el lugar santo, oyen un estruendo terrible. Ese estruendo es el desgarre del velo que Dios mismo lo está haciendo, y luego observan con horror cómo se divide y se abre, y por si fuera poco, sus ojos ahora podían ver donde no debían ver. Quizá pensaron ellos al instante: caeremos muertos. No podemos mirar el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote. No sé, quizás se cubrieron, quizás se voltearon, pero hubo terror y pensaron: vamos a morir. Pero no murieron. No murieron porque había uno ahí en la cruz que no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la estaba cumpliendo en ese madero, y por lo tanto ellos podían ver el lugar santísimo sin morir. Pero no lo comprendieron ellos. Mateo dice que el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo. La división del velo se hizo de una manera 100% divina. En primer lugar, el milagro es evidente porque se rompió. Como ya lo vimos, el velo no estaba hecho de material frágil. Es una pieza con material muy fuerte que requería mucha fuerza para poder romperse. En segundo lugar, es sorprendente el hecho de que el velo se rasga de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el velo fue rasgado personalmente por Dios, de arriba hacia abajo. ¿Esto es significativo? Sí. ¿Por qué? Porque el desgarre evidentemente tenía la intención de abrirnos el camino al lugar santísimo. ¿Y quién nos abrió ese camino al lugar santísimo? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz. Amén. Jesús lo abrió. Antes no se podía entrar, solo el sumo sacerdote. Hoy nosotros tenemos libre acceso, libre entrada hasta el mismísimo trono de la gracia de Dios, y podemos hablar con Él y decirle: Abba, Padre. Es maravilloso, son los milagros del Calvario. De hecho, Marcos usa una expresión interesante. Él inicia su frase en el verso 51 diciendo: He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y esta frase o esta expresión, he aquí, dice que a este milagro debemos prestarle toda nuestra atención, porque el velo roto significa que Cristo, lo que acabo de decir, es ahora el camino a nuestra salvación. Ya no los rituales, ya no las ceremonias. Cristo es el camino a nuestra salvación. Solo es a través de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Ya no implica un ritual, ya no implican ceremonias como sacrificios de animales. Escuchen bien, la sustancia. ¿Quién es la sustancia? Cristo, Jesús. La sustancia reemplazó absolutamente a todas las leyes ceremoniales. Ya no era necesario llevar un macho cabrío, ya no era necesario llevar un palomino, ya no era necesario llevar ningún animal. Ahora había un animal perfecto, que era Jesucristo, el Cordero de Dios.
que estaba muriendo ahí de una sola vez y para siempre, sin necesidad de volver a suceder eso. Jamás. Con una sola vez lo hizo y nos dio salvación eterna. Gloria a Dios, hermanos. ¿Lo creen? Algunos dirán, bueno, sí, pero a mí me gusta creer en Buda, a mí me gusta creer en Mahoma, a mí me gusta creer en Hitler, yo creo en Gandhi. Bueno, ¿y nosotros a qué le creemos? A lo que la Biblia dice, que es la palabra de Dios. Usted y yo sí. A ver cuántos están conmigo en esto. Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 14, 6? Para los que decimos que creemos que la Biblia es la autoridad o la palabra autoritativa dada al ser humano. Jesús dijo, ¿ya lo tienen? Ya no lo sabemos. Yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Al Padre, al lugar santísimo. Yo soy la entrada al lugar santísimo y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Amén. Juan capítulo 10, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9, también Jesús lo dice de esta manera: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dile al que está a tu lado: hey, Jesús es la puerta. No es María, no fue Tomás, no es Pedro, no es Pablo, es Jesús la puerta. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12, por si todavía hay duda. Y para los que creemos que la Biblia es la autoridad de Dios, dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación. No, es que yo me encomiendo al santo patrono de aquí. Pues encomiéndate lo que quieras, pero te vas a perder igual. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en Buda, no hay salvación en Mahoma, no hay salvación en Hitler, no hay salvación en Gandhi, no hay salvación en López Obrador, menos en Mid, menos en Anaya. En ninguno hay salvación. Bueno, estamos hablando de salvaciones diferentes, ¿no? Únicamente Jesús nos abrió el camino al Padre mediante su muerte en la cruz. Por eso cuando el velo se rasga y los sacerdotes ven el lugar santísimo y no se mueren, ellos deben entender algo. ¿Qué? Ellos deben entender en ese momento que su obra, su función había terminado. Por eso los confesionarios y que esto y que lo otro no ayuda hacia la salvación en nada, empeora la situación. Ahora la muerte y la resurrección de Cristo contiene toda la suficiencia de Dios para salvar a la humanidad. La tercera señal divina del Calvario fue el gran terremoto. Verso 51: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos desde arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. El lenguaje de Mateo nos indica que parece que el terremoto ocurrió al mismo tiempo que el desgarre del velo, o inmediatamente después. ¿Sí? Ahora, la muerte de Cristo, pues entonces estamos viendo que no fue un evento pequeño, ¿verdad? No. Hoy se mueren los sabios, hoy se mueren las grandes mentes, y por un tiempo se recuerdan, pero después se van olvidando. Pero Jesús y su obra nunca quedó ni quedará en el olvido, porque su palabra permanece para siempre, hermanos, ¿verdad?
Por eso es que este evento no fue pequeño. Estoy hablando de su crucifixión y también de su resurrección. De hecho, nunca podría haber alguna muerte igual o parecida. Por eso no es de extrañar que la tierra tembló. No es de extrañar. La muerte del Rey de Reyes sacudió la tierra y rompió las rocas. Es tremendo. No se limitó este terremoto solo a Judea, sino que se sintió en otros países, o tal vez en todo el mundo, tal vez. Las piedras se partieron. Ese terremoto fue muy fuerte, nada que ver comparado al del 85 y al del año pasado, aunque estuvo fuerte, pero no tiene nada que ver. En aquella época no tenían la escala de Richter para medir terremotos, no la tenían, pero si lo hubiesen tenido, yo les aseguro que la manecilla hubiera salido disparada. Ahora, de por sí los terremotos aterrorizan, ¿a poco no se dieron cuenta? Ahora, híjole, aterrorizan a la gente, pero con mayor razón. Lucas dice que la gente se golpeaba en el pecho, estaban aterrorizados de lo que estaban viviendo. Y no era para menos, la gente no estaba bromeando. Vieron la oscuridad en plena luz del día durante 3 horas. Después viene el terremoto, estaban aterrorizados. Los sacerdotes no solo habían visto la señal de la oscuridad, no solo habían presenciado lo del velo, ahora ellos están presenciando el gran terremoto. Y no es de extrañarnos las palabras que utiliza Lucas en el capítulo 6, versículo 7 de Hechos, cuando dice que una gran compañía de sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes obedecieron a la fe. ¿Cómo no? Claro que sí. Todas estas señales los llevaron a ellos a creer en la obra de Jesucristo. Y entre ellos estaba Nicodemo, aquel hombre que nació de nuevo. ¿Se acuerdan la analogía del viento? Y eso es justamente lo que hoy estamos proclamando en esta reunión. Estamos resaltando que nuestra fe obedece al sacrificio que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, como la fe de los sacerdotes obedeció al sacrificio de Cristo. Amén. Amén. No lo veas como, fue a la cruz y ya. Ahorita que el joven que representó a Cristo estaba aquí actuando, y él estaba con la cabeza y los romanos lo estaban golpeando la espalda, yo creo que nadie lo alcanzó a apreciar, si con trabajo lo estamos adelante, pero traía la espalda llena de llagas, todas las marcas de los azotes. Y yo le dije a mi esposo, hubiera estado bien que en lugar de estar así, le hubieran puesto así, para que todos viéramos la espalda, como en realidad fue una representación y mínima de las lastimaduras que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Y cuando nosotros obedecemos a la fe, es porque tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón eso que les acabo de decir, la obra sacrificial de Cristo. Amén. El profeta Ageo profetizó acerca de un nuevo tiempo que vendría por medio de la muerte de Cristo. Ageo 2, versículo 6 dice: y haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, hermanos. Ahora nosotros estamos llenos de la gloria de Dios mediante la obra de Jesucristo. Nuestro templo, que es nuestro cuerpo, está lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el efecto, o uno de los efectos del terremoto cuando Jesús murió, que la tierra se llenaría de la gloria de Dios. ¿Estás lleno de la gloria de Dios? ¿Estás lleno de Dios? Sí, cuando hablas se nota que estás lleno de Dios. Lo que ves y como ves se nota que estás lleno de la gloria de Dios. Como tratas, la manera en la que tratas a tu esposa y a tus hijos, manifiestas que estás lleno de la gloria de Dios. La Escritura, cada que habla de terremotos, la mayoría de veces que habla se refiere a juicio. Y de hecho,
creo que el terremoto que acaba de pasar aquí en la Ciudad de México nos habla de una forma de juicio por el pecado de tanta gente que no quiere venir al Señor. Por ejemplo, el profeta Amós asocia los terremotos con juicio por la gran maldad. Amós 8:9, y de ahí sostenemos que cuando hay terremotos y hay tragedias, bueno, Dios lo permite y lo toma como una señal también para nosotros de advertencia, para que veamos y nos demos cuenta del enojo de Dios hacia el pecado. Amós dice en el capítulo 8, versículo 9: no temblará la tierra, se refiere a la maldad, y todos llorarán los que moran en la tierra. Haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en el día claro. David dijo en el Salmo capítulo 18, versículo 7, es que leí tierra. Salmo 18, versículo 7: la tierra se estremeció y tembló, y los cimientos de los montes se movieron y se estremecieron. ¿Por qué? Porque estaba enojado Dios. Eso es clarísimo, ¿verdad? Hablando de juicio, el profeta Nahum dijo en el capítulo 1, versículo 5 de su libro, lo siguiente: los montes tiemblan delante de él, y los collados delante de él se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan también. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se resquebrajan las peñas. Hijo. Y Juan en el Apocalipsis comienza su explicación del juicio del sexto sello de la siguiente manera, en el capítulo 6, versículo 12: miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Todo esto nos da el dato, la claridad de que cuando la Escritura habla de terremotos, habla de juicio. Así que este terremoto, la muerte de Cristo en el Calvario, significó el juicio de Dios sobre el mundo por su horrible iniquidad. Alguien dijo algo muy interesante, refiriéndose al momento en el que Cristo está en el madero: hubo un terremoto en este horrible momento, como si la tierra se estremeciera por el terrible crimen que se había cometido, refiriéndose a lo que le hicieron a Jesús. Yo creo que sí, hermanos. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, 22: porque sabemos que toda la creación, la tierra, gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Todo esto es a causa del pecado, hermano, y la tierra sigue hasta el día de hoy gimiendo por el pecado que cada día se acumula. Y es que cada día son menos los que están viniendo a Cristo, y cada día son más los que quieren y quieren y quieren seguir pecando, ¿no es cierto? Apenas llevé a mis hijos a un parque de diversiones, y estábamos ahí, y bajaban un par de muchachos grandotes, bien varoniles, bien peludos, bien guapos, y unos besos en la boca que se daban. Y a las chavitas así como diciendo: mejor bésame a mí, ¿no? ¿Verdad? Y yo, ay, Dios mío, y vamos a otro juego y lo mismo, y vamos a otro y lo mismo, y vamos a otro y lo mismo. La tierra gime y sufre dolores por el pecado y la iniquidad, que es tan palpable como en la muerte, como en la plaga de la oscuridad en Egipto de los 3 días, que dijo que era tan densa que se podía sentir. Hoy la podemos sentir, la podemos ver.
¿Y qué hay que hacer cuando vemos eso? Recordar lo que Jesús hizo en el madero. Recordar lo que hizo cuando fue hasta el centro de la tierra y le arrebató las llaves del decreto que había contra nosotros a Satanás. Recordar que Él clavó nuestros decretos allí en la cruz y nos dijo: absueltos, perdonados. Y entonces ir y correr a Cristo y decirle: Señor, gracias. Me faltan palabras. Gracias, 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 Señor. El pecador que entró al templo, en contraste con el fariseo hipócrita, dice que él entró y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. ¿Por qué? Él se sentía pecador. Y oigan, hay una gran diferencia entre saberse pecador y sentirse pecador. Tú puedes saberte pecador y decir: yo soy pecador, todos somos pecadores. ¿Quién no peca? Sí, yo lo sé. Pero el evangelio no se trata de que te sepas pecador, sino de que te sientas pecador. Porque cuando te sientes pecador, te sientes con la más grande necesidad de tu alma y de tu vida de buscar y correr a un Salvador y decirle: sálvame, Señor. No te sepas pecador, siéntete pecador. No hables de Cristo, vive a Cristo. Vive a Cristo. Todos los días vive a Cristo. Y el último milagro del Calvario fue la resurrección de algunos santos que luego se aparecieron a mucha gente en Jerusalén. Así lo dice Mateo 27, 51 y 52. Las rocas se partieron y los sepulcros fueron abiertos. ¿Y por qué Marcos nos dice, nos informa que los sepulcros fueron abiertos? ¿Cuál es el énfasis de Marcos? ¿Cuál es la preocupación de Marcos? ¿Cuál es el mensaje de Marcos? Hoy tráiganme al resucitado, que venga y que nos dé su testimonio aquí arriba, y luego que venda los discos de su testimonio. ¿Eso quiso transmitirnos Marcos? No, lo que quiso transmitirnos Marcos era que si los sepulcros, simplemente él pudo haber dicho: resucitaron santos, pero él dijo: los sepulcros quedaron abiertos, fueron abiertos. Él pudo haber dicho: bueno, quizá el cuerpo fue glorificado, traspasó la tierra, pero todo quedó en su lugar. No, a Marcos le interesaba hacernos saber que el sepulcro estaba abierto. ¿Para qué? Para que la gente verificara el milagro. El milagro causado por la muerte y resurrección de Cristo, por nadie más que solo por Él. Entonces de repente vieron por ahí a uno y dijeron: oye, que este no es el pastor de la iglesia de allá de Emilio Campa número 3, porque puede haber más iglesias en la misma calle, ¿verdad? No, pues que sí. No, pero se murió hace un mes. Oye, pues yo lo vi de traje gris y corbata negra, se me hace que si era. No, pues saquémonos de dudas, vayamos al sepulcro. Y cuando llegan al sepulcro estaba abierto. Y eso es lo que Marcos quiere exaltar: la gloria de Dios que causó la resurrección de sus santos. Ahora, nosotros no estuvimos allí para verificarlo, pero a nosotros nos basta saber que hubieron muchas personas que sí lo pudieron verificar. Amén. ¿Y qué de nosotros? Nosotros decidimos por fe creer. ¿Decides por fe creer conmigo? Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces la muerte de Jesús produjo resurrección de muertos y producirá, es que esa es la figura, esa es la enseñanza, producirá la resurrección para vida eterna en nosotros, si es que el Señor no viene antes, que yo creo que sí. Esa es mi opinión. Muchos cuerpos de los santos dice que salieron. ¿Quiénes son los que resucitaron? Los santos, no los pecadores. Ahí está el punto. Porque los pecadores no tienen esperanza de un futuro tan glorioso como el nuestro. Lamentablemente su destino es el juicio de fuego para siempre.
Dice Lucas que primero los que rechacen a Jesús como su Salvador entrarán en el Hades, donde el tormento de fuego es terrible. Luego Juan en el Apocalipsis dice que después del juicio final serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero para nosotros, ¿qué hay? Bueno, Jesús prometió en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, algo maravilloso. Bienaventurado, dijo el Señor, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la de nosotros. La segunda es para juicio, la primera es para irnos con el Señor. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios, nosotros, y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. Eso es para nosotros, hermanos. ¿Le alegra? ¿Cómo fue y por qué y gracias a qué? Por Él, por el que fue al madero, por nosotros. Por eso nunca debes olvidar lo que Jesús hizo por ti en la cruz, hermano. Ay, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, úsame, Señor, llévame, Señor, esto. Sí, todo está bien, no hay problema, pero no te olvides de la obra de Cristo que hizo en la cruz. Algo tan doloroso, algo tan excepcional, algo tan extraordinario, algo tan único que nadie más lo pudo haber hecho, ni lo hizo Jesús por ti, por mí. No te olvides de eso, hermano. Y si no te olvidas, si lo tienes presente y te mantienes firme, un día reinaremos con Él en ese milenio. Amén. ¿Quiénes eran estos santos que resucitaron ahí? ¿Quiénes serían? Enoc, Elías, Moisés, Abraham. Bueno, la Biblia no lo dice, no lo sabemos con exactitud, pero tampoco podemos decir que era Abraham, que era Elías, que era Enoc, que eran estos héroes de la fe. ¿Por qué? Porque pues sus sepulcros no estaban ahí, y estos sepulcros eran más nuevos, ¿no? O sea, más del tiempo presente. Entonces, seguramente eran santos creyentes de esa época, de 1 año atrás, 2, 3, 4 años atrás, X, ¿sí? Y que tenían que ser ellos para que existiera la tumba y pudieran ir a verificar que la tumba estaba vacía. Por eso dice en el versículo 52 que muchos cuerpos de los santos que dormían se levantaron. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora, esto también nos ayuda a entender que hay otros santos que murieron antes de la venida de Jesucristo. Ya los mencioné, ahí tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Noé, tenemos a los profetas. ¿Y qué de ellos? ¿Cómo es? ¿Ellos son salvos o no? Pero la salvación es por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿cómo fueron salvos? Bueno, muy sencillo. La Biblia desde Génesis es profética y apunta a la obra de redención única y exclusivamente en Jesucristo, en la obra de Cristo. Ellos quedaron cubiertos por la obra futura de Cristo, y por esa obra de Cristo ellos fueron salvos, aunque no fueron contemporáneos. Con mayor razón nosotros tampoco somos contemporáneos, pero hoy nosotros leemos a todos los profetas lo que anunciaban de Jesús. Ahora leemos la llegada de Jesús, el ministerio de Jesús, se cierra el canon sagrado, no tenemos por qué no creer. Tenemos la Biblia completa, y en la Biblia completa se nos dice, se nos asegura que somos salvos por Jesucristo. Jesucristo, estoy terminando, Jesucristo murió, conquistó, desarmó y deshabilitó la muerte por completo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Por eso es que el levantamiento de estos cuerpos, de estos santos, es una anticipación de la primera resurrección que pronto nos sucederá a nosotros. El versículo 52-53 dice que los santos que dormían surgieron y salieron de los sepulcros. ¿En qué momento?
¿Cuándo salieron estos santos de los sepulcros? ¿De quién? De Jesús. Ellos salieron después de la resurrección de Cristo. No se pierdan esto, ¿sí? ¿Lo notaron? No podía ser al revés. Ellos no podían resucitar si primero Cristo no resucitaba, porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, de la resurrección. No podía haber otro que se levantara en el poder de Cristo. Cristo resucitó a otros como señales en su ministerio mesiánico, eso es cosa diferente, pero no resucitaron por sí mismos. Cristo les daba órdenes y ellos se levantaban, pero aquí estos no les dio Jesús ninguna orden, sino que la resurrección de Cristo, la primera, trajo un efecto sobre los demás, que fue el levantamiento de todos, y ese es el efecto que surgirá, efecto, valga la redundancia, en nosotros cuando llegue el tiempo. Nos vamos a levantar y no sé qué mundo veamos, nomás de pasadita, ¿verdad? Porque a casarnos con el Señor. Por eso es que la gente no debe estar tan segura que irá al cielo si primero no pone toda su fe y su corazón en toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. La gente allá afuera dice: yo voy a ir al cielo. Eso es lo que tú crees. Estoy seguro que voy a ir al cielo. Pues bueno, qué bueno y te respeto, ¿verdad? Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Ya creíste en Jesucristo? No, no me metas tu religión. Oye, rinde tu vida a Cristo, déjame en paz. Aquí somos esta religión y no aceptamos a otra. Oye, pero mira, la Biblia dice que Él es el único camino al Padre. Mira, ¿sabes qué? Déjame así. A mí Buda me va a llevar al cielo. Si primero no ponemos o no ponen su fe en el Hijo de Dios que murió y resucitó, malas noticias, no serán salvos. Hay que llevar este mensaje afuera, hermanos, y decirle a la gente que venga a Cristo. Como dice ese canto tan antiguo, hay lugar, hay que decirles que todavía hay lugar al pie de la cruz. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierren sus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. En tu oración ten presente la obra de Jesús, su muerte, cómo lo maltrataron, lo vituperaron, lo escupieron, lo golpeaban con el puño cerrado, lo insultaban, se burlaban, no creían en Él. Esa es la razón. Tuvieron en poco el sacrificio que Jesús venía haciendo, 3 años y medio, que para muchos no les valió de nada, pero para otros sí. Para nosotros sí. Piensa un poco, imagina un poco esa escena que podríamos decir, por un lado triste, dolorosa, de ver a Jesús muriendo ahí, doliéndole, y de qué manera le habrá dolido todo ese maltrato que sufrió, siendo Él tan bueno, tan amoroso, tan intachable, irreprensible, tan santo, tan perfecto. Piensa en eso. Como cordero fue al matadero, no abrió su boca,
nunca se defendió. Fue como oveja delante de sus trasquiladores. Herido fue por nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, y curados de la herida más dolorosa que ningún ser humano ha sufrido, la herida del pecado. Él sufrió para sanarnos de esa herida y para decirnos: absueltos, justos, inocentes son ustedes gracias a mí. Qué maravilla, Señor, qué maravilloso eres. Eso que tú hiciste, Señor, de rasgar el velo de arriba a abajo, es algo asombroso realmente. Se acabaron las leyes ceremoniales, los rituales. Tú nos diste acceso a ti por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz, por lo que Él padeció. Y no solamente podemos ya entrar cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada instante que lo deseemos, sino que podemos hablar contigo tan íntimamente, tan cercanamente, tan familiarmente, que tú nos das tu consentimiento de decirte: Abba, Padre. Abba, Padre. Aquí estamos todos tus hijos, toda tu iglesia, y te decimos gracias, Señor. Gracias. Con tus propias palabras agradece a Dios. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, Abba, Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba, Padre, Abba, Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Aquí estamos, Señor.
ese camino nuevo que nos abrió Jesús al Padre, por ese camino que no existía, por eso